Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Que la bendición del Todopoderoso esté con cada uno de ustedes. Hoy, como Amén. todos los días, le decimos, Padre amado, escucha, oh Israel, Adonai, nuestro Elohim, uno solo es. Y amaremos al Todopoderoso Israel con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras capacidades. Y estaremos alineados a su santa voluntad para poder recibir su gran bendición, para poder recibir de su sabiduría, para poder estar empoderados y así poder realizar con éxito la tarea asignada para nosotros en este día. Te damos gracias, Padre amado, por tu bendición. Gracias por tu favor en nuestras vidas. Gracias por el favor en la vida de todos los hermanos que estamos aquí reunidos. Te damos gracias porque en este tiempo, que es tu tiempo en donde eh, compartimos tu palabra santa, en donde recibimos de ti tu bendición, en donde el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, llega y entra a nuestras casas, así como una suave brisa que nosotros sentimos, podemos palpar con nuestro espíritu. Estamos delante de tu presencia. Te damos gracias, Padre amado, Todopoderoso Israel, porque nos has capacitado y empoderado de gracias, Padre, por activar en nosotros eso que diseñaste desde un principio ya en el Edén. Gracias, Padre, por hacernos asertivos a tu palabra, por hacernos asertivos a tu voz, a tu mandato sobre nuestra vida. Damos gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Muy buenos días. Ya se conectaron las demás hermanas y hermanos. Diana, buenos días. Querida pastora Ana Vázquez, muy buenos días. Fabiola Pérez, buenos Bendiciones. días. Linda, muy buenos días. Querida Nuri, muy buenos días. Que el poder de la unción del Señor esté con cada uno de ustedes. Buenos días, pastor. Amén. Bueno, hemos trasegado todos estos días un libro que usualmente las personas de Occidente no leen, no es de fácil acceso el estar en búsqueda de la revelación del Todopoderoso en este libro, en el libro de Jueces. Y es justo uno de los libros eh, de la Biblia en donde nos muestra cómo era posible vivir cuando el Todopoderoso estaba empoderando a un pueblo para que viviese distinto a lo que se acostumbraba a vivir en ese entorno de Belén, en lo que se vivía, en todos esos pueblos que desviaron su camino y comenzaron a hacer cosas extrañas y desagradables a la santa voluntad del Todopoderoso. Y en este pueblo de Israel vemos cómo era el comportamiento y el paso, cómo era la acción en la vida, ante la vida del seguir al Señor o de seguir a todas esas costumbres paganas que existían en los pueblos donde ellos conquistaban, con esos pueblos que quedaron unos remanentes y que contaminaron eh, el vivir, el actuar, el tener conciencia de que solamente hay un solo Elohim en toda la creación. Y vemos cómo la tendencia del mal estaba presente
En cada generación que crecía en el pueblo de Israel. Casi siempre que leíamos un capítulo, el capítulo se nos hizo ya como una huella, un recuerdo, que siempre comenzaba y decía, el pueblo de Israel hizo lo malo ante Hashem, Hashem los entregó delante de sus enemigos. Y el pueblo de Israel no podía hacer frente y entraban en un periodo de esclavitud, de miseria, resultado de sus acciones. Todos estos capítulos, del capítulo 1 de Jueces hasta el capítulo 16, vemos cómo el pueblo de Israel seguía como un animal ciego, como un animal consciente, en su libre albedrío, esas costumbres paganas. Y no hemos tocado el tema y no hemos profundizado en cuál es el misterio que existe o que existió para que una comunidad, un pueblo, fuese y hiciese lo desagradable a los ojos de Hashem. No hemos entrado y no hemos tocado ese tema que más adelante, después que mi esposa explique y interactúe con ustedes en unos temas en la mañana, eh, sacaremos un espacio para hablar eh, y para tener conocimiento de qué se trataba el entrar y el seguir las costumbres de los dioses de esos pueblos, de los Baales. ¿Qué era lo que se hacía allí para que fuese tan poderoso y que el pueblo y un hombre se pudiese apartar de él? Eso se presentó, queridos hermanos, y lo hemos escudriñado desde el capítulo 1 de Jueces hasta el capítulo 16. Y estos últimos 5 capítulos de los cuales vamos a hablar, se nos presenta un nuevo fenómeno. Por ello, esta disertación, este escudriñar que voy a compartir, lo he titulado así: el nuevo nivel de idolatría generado por los hijos de Israel. Comenzaron a hacer una cosa nueva y distinta, pero que era desagradable ante Hashem. Y este tema pareciese que estuviera presente en nuestras vidas en este siglo XXI, en este siglo XX y XXI. Y abro más el espectro, el espacio, desde el siglo III específicamente, después del Mashiach, del siglo III de nuestra era, hasta el siglo XXI. Y momentos más fuertes y más presentes en unos siglos, los siglos XII, XIII, XIV, que nosotros nos enseñaron en los colegios que era la época del oscurantismo. Allí estuvo más latente esta cosa creada de una nueva idolatría, como si el ser humano tuviese la capacidad consciente o inconscientemente de crear cosas que, que, que creen, que tienen la certeza de que los llevan que les permiten seguir en ese camino angosto, pero por el contrario lo que están haciendo es idolatría pura, idolatría pura. Eso nos sucedió, eso le sucedió al pueblo de Israel en los capítulos 17 al 21. Del capítulo 17 al 21 se narran dos historias, pero dos historias que tienen la misma línea de acción y el mismo pensamiento en una comunidad, en una persona, en un hombre. Pareciera
que estas historias presentaran tuvieran su gestación hace más de 3000 años. Y efectivamente se hicieron allá, hace más de 3000 años. Y que se empotraran en el siglo III, como lo había dicho. Y que estuvieran vigentes 17 siglos más. Y fuertemente en el siglo XX y el XXI. Sobre todo en el XXI. Parece que es el fundamento del pan de cada día de aquellos que creen que con su estilo de hacer una religión fiel y fideligna están construyendo una nueva forma de idolatría. ¿A qué se refiere esto? Este capítulo 17 comienza así, la narración. En las montañas de Efraín vivía un hombre llamado Miqueas. Y este hombre le dice a su mamá que él le devolvería a ella 1100 ciclos de plata que se había robado y de la cual su madre maldijo ese dinero cuando se lo robaron. Y el hijo, Miqueas, le dijo: no, madre, yo tengo el dinero, yo te lo devuelvo. Y aquí comienza todo esto extraño. Escuchen, y la madre se alegró por el dinero y por la acción del hijo. Y consagró ese dinero por su hijo. Consagró su dinero por su hijo. Ese dinero que una vez maldijo, lo consagró al Todopoderoso, a Hashem. Y ella tomó 200 ciclos de plata y mandó a hacer una imagen de un ídolo en metal fundido. Hizo lo que una vez hicieron allá en el Sinaí, ¿se acuerdan? Cuando Moisés estaba conversando con el Todopoderoso allá arriba de la montaña, y abajo hicieron unos becerros de oro, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Y se acuerdan todo lo que pasó ahí? Eso estuvimos nosotros conversando de ese evento terrible de idolatría delante de la presencia de Hashem. Y este ídolo que construyeron quedó en la casa de Miqueas. La mamá lo mandó a hacer y lo colocaron en la casa de Miqueas. Y la palabra nos precisa que Miqueas tenía una casa dedicada al Todopoderoso. ¿Parece familiar? Miqueas hizo una casa para allí adorar a Hashem. Eso pensaba él. Ese era su alcance, su conocimiento. Y lo que estaba haciendo era bueno delante de los ojos de Hashem. Y Miqueas hizo un efod. Un efod es un pectoral que se colocaba el sacerdote para ministrar en la tienda del encuentro cuando entrase al lugar santísimo y estuviese delante de la presencia del Todopoderoso de Hashem. Esas instrucciones fueron dadas allá arriba en el monte Sinaí a Moisés para que se hiciera cuando se construyera la tienda del encuentro. Allá donde se iba a utilizar estas cosas. Pero a Miqueas se le ocurrió hacerlo. Pensó que lo que hacía estaba dentro de la línea de lo permitido por Hashem para el vivir esa experiencia sobrenatural con él. Y él hizo un efod y también hizo unos terafines, todos esos elementos necesarios para administrar la ofrenda y el holocausto a Hashem. Y Miqueas, una vez con todos esos elementos, nombró a uno de sus hijos como el sacerdote de esa casa. En ese tiempo nos dice la palabra que no había rey
y cada uno hacía lo que le parecía bien. Y a nosotros, eh, si hay una persona que no haya leído o profundizado en el tema y en las restricciones y las limitaciones de lo que significaba hacer un, un holocausto, una ofrenda quemada delante de Hashem, que no fuese allá en el sitio destinado por el Todopoderoso, allá en la tienda del encuentro, eh, las posibilidades de generar una idolatría eran altísimas. Pareciese que a Miqueas nadie se lo dijo, eh, como si nadie le hubiera hablado del contenido de la santa voluntad de Hashem para con el pueblo. Mas, sin embargo, tenía la información suficiente para construirlo, para mandarlo a hacer. Para nosotros en este siglo XXI, mandar a hacer un esfuerzo, bueno, necesitaríamos los recursos económicos y necesitaríamos toda esa minucia que está consignada en la Torá y en la Torá oral, y ahorita lo llamamos el Talmud, para cómo hacerlo, qué piedras deben ir de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha para la construcción de ese pueblo. O sea que él tenía un conocimiento, pero el conocimiento estaba vedado, él estaba innubilado y no tenía la capacidad de entender que no era de la línea de los llamados a servir al Todopoderoso. Y colocó a su hijo como sacerdote y ahí comenzaron a ministrar y ahí comenzaron a hacer lo que no estaba permitido hacer en ese momento. Y la palabra nos enseña de que había en Belén, había un hombre en Belén, de Judá, y este hombre era un levita. Y este hombre no se hallaba, y nunca fue su idea quedarse y residir en Belén, sino que quería salir a buscar un sitio en donde poder habitar. Y la palabra nos enseña que este levita caminó y subió la montaña de Efraín y llegó a la casa de Miqueas. Y se identificó y le dijo a Miqueas quién era él. Y cuando Miqueas supo que este hombre era un joven era un levita, inmediatamente Miqueas lo invitó para que se quedase con él. Y no solamente lo invitó, sino que de una vez le dijo que se quedara para que él fuese su padre. Y era un joven apenas. No solamente la invitación para quedarse, sino que realizó una transacción comercial y le propuso que este levita fuese el sacerdote de esa casa que había construido, que era la casa de Miqueas, en donde estaban todos estos elementos idolátricos y esta imagen idolátrica fundida. Y este joven levita aceptó estar y ser el sacerdote de Miqueas. Y a nosotros nos sorprende lo que sucede allí. Miqueas le dijo que él iba a tener un sueldo, que él iba a pagar 10 ciclos de plata al año y que le iba a dar alimento y vestido para que él estuviese tranquilo allí, siendo el sacerdote de esa casa. Y el último versículo de este capítulo nos dice que se alegró tanto Miqueas en su corazón que dijo, ahora sé que Hashem me favorecerá porque tengo un levita como sacerdote. Y todos, yo estoy seguro
todos los que me están escuchando, Andrea de Italia, Claudia García, buenos días, Lobsam, buenos días, Damari, Ruth, muy buenos días, Marisabel, muy buenos días. Yo sé que todos los que me están escuchando dirán, pero fuera de, fuera de que la madre hizo una imagen idolátrica, eh, pareciera que no hubiese nada incorrecto en este capítulo. Pues mi querido hermano, en ese tiempo, en ese tiempo y en ese proceso que tuvo el Todopoderoso con el pueblo de Israel, se establecieron unas pautas para tener la certeza de que donde se iba a hacer una ofrenda, un holocausto a Hashem, debía ser en ese lugar, en esa tienda del encuentro, en donde la presencia del Todopoderoso estaba certificada, en donde la presencia del Todopoderoso era la que permitía que el pueblo estuviese en un sitio o el pueblo avanzase, donde fue certificada la ofrenda, el primer holocausto dado para honrar al Todopoderoso con el fuego que cae del cielo. Hubo muchos elementos probatorios para tener la certeza que allí en ese lugar, en la tienda del encuentro, es donde era el sitio donde Hashem, el Todopoderoso, llegaba para compartir e instruir al pueblo, para responder todas, todas sus preguntas de cómo hacer las cosas. El Todopoderoso empoderó a los levitas que ministrasen en ese sitio. Y a tal punto que en el desierto todas las 12 tribus se reunieron estratégicamente alrededor de esta tienda de encuentro para seguir y para hacer el pueblo de Hashem. Una vez conquistaba Canaán, pues el territorio se amplió, las ciudades se ampliaron y solamente había un sitio en donde quedó ubicada la tienda del encuentro. Y en esa instancia la tienda del encuentro estuvo en una ciudad, después pasó a otra. Y todos eran conscientes que allí en ese lugar donde estuviese la tienda del encuentro estaba la presencia de Hashem. En ninguna parte de los libros nos narran y nos precisan que había la posibilidad de generar otro sitio donde se ofrecieran holocaustos y ofrendas al Todopoderoso. Recuerden cuando se terminó la conquista de Canaán, esos pueblos que estaban al oriente del Jordán, cuando pasaron, hicieron un sitio, crearon un sitio, y todas las tribus llegaron a ese sitio porque pensaron que habían hecho un altar para ofrecer holocaustos a Hashem. Y las 2 tribus y media explicaron que no era un altar de ofrenda, porque ellos tenían conciencia que solamente había uno solo, el designado por todo el poderoso, sino que eso que hicieron, esas piedras que reunieron, era para conmemorar y no olvidar de todos los eventos milagrosos que sucedieron en el pueblo de Israel para que el Todopoderoso le diera en herencia esas tierras. Recordar, hacer algo para recordar es completamente distinto a hacer lo que fuese en un solo sitio, en uno solo. Y que las personas deberían, si querían hacer una ofrenda, caminar e ir a ese sitio para llevar la ofrenda y que fuese efectivo. Pues parece que en tan corto tiempo y en tan pocas generaciones esa instrucción fue olvidada. Esa instrucción se borró de la mente de Miqueas y de la madre de Miqueas. E hicieron lo que a Hashem era abominación. Y aquí vemos cómo, utilizando, tratando de
de imitar, de hacer realidad lo que estaba en la Torá, como en una línea débil se pasa de seguir el camino de Hashem a construir un camino de idolatría. ¿Recuerdan todo lo que hemos hablado sobre cuando explicamos sobre la tienda del encuentro y todo el proceso que tuvo hasta que eso que se construyó se colocó en el primer templo de Salomón? ¿Recuerdan cómo, aunque no era el deseo del Todopoderoso habitar en un edificio consolidado, un edificio de piedra, cómo el Señor respaldó el deseo de David y de Salomón, y cómo la gloria de Hashem llegó a ese sitio y certificó que allí era el sitio donde se podía hacer todos estos procesos de holocausto al Señor. Y parece que es una línea delgada, porque esto nos toca a nosotros. Y a veces confundimos abrir un sitio de oración para dar alabanza y gloria al Señor, que abrir un sitio para hacer lo que nunca se nos fue permitido. Y ese es el tránsito de la nueva idolatría ahorita. Las personas creen que están siguiendo la senda del Señor y resulta que no. Y eso lo pudimos ver nosotros cuando se conquistó América, 1 o 2 siglos después, cómo esa mistura entre los habitantes de África y el pensamiento y la creencia católica generaron todas esas acciones que hoy conocemos como la nueva brujería, el vudú, el rosacrucismo, la santería. Todas esas cosas pareciesen que fuesen hijos, nietos de ese acto que se hizo allá en el capítulo 17 de Jueces. Y estoy seguro que todos están pensando, pero en el siglo XXI entonces, ¿cómo podemos estar tranquilos de que lo que estamos haciendo es la santa voluntad del Todopoderoso? Y yo le voy a hacer 4 preguntas que nos ayudarán a nosotros para descubrir y tener la certeza de que lo que tú y yo estamos haciendo en este momento tiene la bendición del Todopoderoso. Lo que tú estás haciendo y haces en ese sitio de reunión que llamas iglesia es la santa voluntad de Hashem. Y la primera pregunta es esta. Yo le he narrado lo que hicieron en el capítulo 17 este personaje. ¿Ustedes saben cuántas violaciones hay a los mandamientos, los decretos y las normas dictadas por Hashem al pueblo de Israel? ¿Cuántas violaciones hubo en todo este accionar? ¿Ustedes saben qué mandamientos violaron? ¿Ustedes saben si estos mandamientos son vigentes en este siglo XXI? O si eso ya es pasado y eso ya no nos toca, no nos compete. Examinar con esta generación. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las violaciones? Y fíjense que no les he hablado de lo que sucedió en el siglo III, en todo ese cambio y esa transformación y ese acomodamiento para que fuese posible que todas las personas que no estaban, que no eran creyentes en el Mashiach, hubiese una mixtura, una mezcla para aglutinar y traer a todos esos impíos, esos generadores de idolatría, para unirlos con los creyentes bajo unos nuevos tiempos, una nueva forma de hacer lo que en su momento el Todopoderoso nos indicó.
de hacer lo que inclusive el Mashiach lo hizo a la perfección. Esa era hacer la voluntad de Hashem, no hacer la voluntad modificada de un ser humano. Y no se debe hablar, y es evidente que aquí resalta todas esas cosas que se hizo en su momento en estos personajes que tenían el poder en Roma y construyeron lo que conocemos ahora como el catolicismo. ¿Cómo entender que una persona que cree en el Todopoderoso siga creyendo que están haciendo lo más fidedigno del mandato y tienen una imagen? No tienen una, tienen dos, tienen tres. Y se inventan cosas que, que nunca estuvieron en la Torá, nunca estuvieron en la Biblia, nunca lo hizo y lo compartió el Mashiach. El volver un elemento idolátrico, algo que ellos creen que es santo, santo, santo. Es el invento de ese pan que colocaron como una hostia, que es una hostia, y colocarlo en ese elemento idolátrico fundido, que casi siempre lo presentan con un baño de oro, o algunas son de oro, y las pasean como si fuese el cuerpo del Mashiach. ¿Estás entendiendo cómo se filtró ese nuevo elemento idolátrico basado supuestamente en lo que el Todopoderoso nos dictó en la Biblia, ya en la Torá? Ya sabes que no es sano y no es bien visto a los ojos de Hashem intentar traer a alguien para que esté en esa casa de oración. Traerlo porque tienes la sospecha de que es un levita, que tiene esas raíces antiguas de un levita, y le pagas para que sea un ministro del Todopoderoso. Ya sabes qué nivel de aberración hay el intentar pagarle a un ministro del Todopoderoso. Eso no se hace porque ellos son la porción de Hashem. Hashem es quien bendice y ministra su economía y su vida, su vivir diario. No hay ningún hombre que tenga la capacidad de quitarle lo que le corresponde al Todopoderoso. Cuando escudriñamos la palabra y llegamos a ese punto en donde un hombre le paga un sueldo para que él sea el sacerdote de esa casa, sabemos que allí no hay nada de santidad en esa transacción, en ese qué hacer bajo esa transacción. Todo lo que se genera a partir de un hecho malo, lo que produce es cosa mala. Nosotros nunca podremos tener la certeza que ante un evento malo se pueda producir cosa buena. Esto sucedió en este capítulo, mi querido hermano. Ya no había forma de escudarse porque fueron contaminados por otras costumbres distintas, sino que ellos mismos generaron una aberración pensando que estaban haciendo la santa voluntad de Hashem. Y mire cómo termina la historia de este capítulo, que es el capítulo 18. El capítulo 18 nos dice y nos habla, y en este capítulo nos revelan una información del por qué sucedió algo que se nos narra en Apocalipsis, justo en jueces. La gente no tiene conciencia de por qué el juicio de Hashem es perfecto en todo tiempo, desde Adán hasta Apocalipsis. El juicio del Todopoderoso es perfecto y siempre llega ante la humanidad.
Él no olvida nunca, así como nunca olvida una bendición, así como nunca olvida todas las bendiciones dadas ahí para que se hagan cumplimiento en todos aquellos que hacen su santa voluntad. De ahí nuestra certeza y nuestra confianza absoluta de que si seguimos la senda, somos bendecidos, el mal se aparta, toda la opresión se aparta de nuestras vidas. Por eso es nuestra intención de nuestra reunión ahora, a esta hora. Buscar la senda para quitar de nosotros todo aquello que contamina nuestra vida y poder lograr la bendición del Todopoderoso. Y fíjense que el capítulo 18, ¿qué nos dice? Que no había rey en la región. Y en ese entonces la tribu de Dan estaba buscando un sitio donde habitar, pues no se le había otorgado una heredad tangible a esa tribu dentro de los territorios conquistados. Mas, sin embargo, diríamos, pero es que eso no es cierto, porque en el libro de Josué observamos que a la tribu de Dan se le asignó unas tierras y unas ciudades. Solo que en ese momento esas tierras y esas ciudades estaban ocupadas por los filisteos, por todas esas tribus que Josué no tuvo el tiempo para erradicarlas. Se le asignó una tierra, pero no pudieron estar en esa tierra. Y los danitas tomaron la decisión, porque ellos necesitaban habitar en una ciudad, en un sitio propio para ellos. Y ellos enviaron a 5 personas a explorar las tierras, a ver cuál tierra había libre para ellos poder ir y vivir allá. Y estos 5 personajes, estos 5 personas de la tribu de Dan, comenzaron a investigar, a explorar todas las tierras, y pasaron por el alto y pasaron por las tierras de Efraín. Y estos 5 personajes llegaron a la casa de Miquea. Y cuando pasaron por la casa de Miquea, escucharon una voz y la reconocieron. Y reconocieron la voz de este levita, al cual Miquea le pagaba los 10 ciclos anuales para que fuese el sacerdote de esa casa. Y entraron y hablaron con él. Y el levita le explicó todo lo que le había sucedido y cómo fue empoderado para ser el sacerdote de esa casa, de la casa de Miquea. Y ellos, los de la tribu de Dan, al ver que era un levita, le pidieron que hablara con Hashem, con el Todopoderoso, para que le dijese si lo que estaban haciendo era correcto o no. Y fíjense que el levita les dijo, tengan paz, porque lo que hacen está bajo la mirada de Hashem. Ahí en la escritura nunca nos dice en esa instancia de que Hashem habló, de que Hashem le respondió. Ahí solamente nos dice que este levita les dijo esto. Pareciese que hubiese sido cosa humana. Se nos es familiar a nosotros cuando alguien dice y se empodera como profeta y comienza a decir cosas, cuando esas cosas que dice nunca han salido de la boca de Hashem. Se nos es familiar este accionar. En el siglo XXI conocemos mucho de eso, ¿verdad? Cómo se engaña a la gente con eso. Y estos 5 personajes siguieron caminando y explorando las ciudades y llegaron a los territorios de Lais y encontraron que allí en medio de Canaán existía una ciudad grande, majestuosa, que tenía grandes espacios de tierras productivas, una ciudad en donde lo tenían todo, que no necesitaban del vecino, del pueblo vecino, para poder comerciar e interactuar. O sea, era una ciudad bendecida y aislada.
Y como lo tenían todo, era una ciudad tranquila, no tenían rey, todos vivían en armonía, porque la bendición eh, en ellos estaba. Y estos 5 personajes de la tribu de Dan se alegraron y se emocionaron porque vieron que era cosa buena para ellos. Y se devolvieron al sitio donde estaban y hicieron los comentarios diciendo que habían encontrado el sitio para que la tribu de Dan tuviese su territorio. Y lo consultaron entre ellos y tomaron la decisión de enviar a 600 guerreros con estos 5 exploradores para ir y tomar esa ciudad para que fuese el sitio de residencia de la tribu de Dan. Y este capítulo nos narra que nuevamente trasegaron y subieron por las tierras de Efraín y llegaron nuevamente a la casa de Miqueas. Y la Biblia nos narra que una vez que estuvieron ahí, se sorprendieron todos los 600 guerreros de todas esas cosas que había en esa casa, de las imágenes idolátricas, de ese foc que lo volvieron un elemento idolátrico y todas las cosas que hacían los holocaustos y la ofrenda. Y quisieron llevárselo. Y tomaron todo lo que había en la casa de Miqueas y se lo llevaron. Lo sacaron y se lo llevaron. Se lo iban a llevar. Y el levita que estaba ahí sorprendido les dijo, ¿pero qué están haciendo? No se pueden llevar esto. ¿Por qué se lo están robando? Y los 5 personajes le hablaron a este levita y le dijeron, ¿quieres quedarte o quieres irte con nosotros? ¿Quieres ser el sacerdote de una sola persona o quieres ser el sacerdote de toda una tribu? Y miren la oferta. Una oferta en términos humanos, mundanos. Y la palabra nos dice que se alegró el levita con esta nueva posibilidad de vida. Y se fue con ellos. Abandonó la casa de Miqueas. Y la palabra nos dice que los vecinos de Miqueas vieron lo que estaba sucediendo y fueron a buscar a Miqueas y le dijeron, mira, se te robaron todo lo que tenías en la casa. Esa casa de adoración ya no va más porque todo lo que estaba ahí se lo llevaron. Todas las imágenes, todas las cosas que adoraron, comenzaron a adorar como si fuese el Todopoderoso, se lo llevaron. Y Miqueas salió tras de ellos. Y Miqueas los alcanzó y Miqueas los confrontó. Y estos 5 personajes de Dan, de la tribu de Dan, le dijeron, cálmate, es que no te das cuenta que nosotros somos más que tú. Y es que no te das cuenta que si provocas a estos 600 guerreros, tu muerte es segura. Y Miqueas abrió los ojos y desistió del reclamo y se volvió a su casa. Y la tribu de Dan se llevó todos los elementos idolátricos con que Miqueas quiso adorar al Todopoderoso. Y la palabra nos dice que ellos llegaron a la ciudad de Lais y que mataron a todos los que estaban en esa ciudad y quemaron toda la ciudad. Y así, ante esta conquista, la tribu de Dan reconstruyó la ciudad y comenzaron a habitar allí. Y todos llegaron de la tribu de Dan y se establecieron ahí. Y antes de llegar a ese sitio, la palabra nos dice que ellos se situaron, se ubicaron en un sitio cercano a la ciudad de Efraín. Y ese sitio hasta el día de hoy le dicen que lo llaman como el sitio de la tienda de Dan. Y la tribu de Dan se consolidó, comenzó a consolidar el territorio y a volver habitable esa ciudad. Y la palabra nos dice en el capítulo 18, termina así. Esos 2 versículos sí se los quiero leer precisos. Jueces 18, 30, 31 dice así. Los danitas erigieron para sí la imagen
Jonatán, hijo de Gerson, hijo de Moisés, y después sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan hasta el día de la deportación del país. Se erigieron la imagen que había hecho Miqueas y allí permaneció mientras estuvo la tienda del encuentro en Silo. Eso quiere decir, mi querido hermano, que la tribu de Dan, una vez arraigada en la tierra, ellos adoraron esa creación idolátrica todo el tiempo que vivieron ahí. Ellos nunca fueron a ese sitio donde estaba la tienda del encuentro o a ese sitio donde fue el primer templo de Salomón a adorar a Hashem, a ir a ese sitio 3 veces al año para festejar las fiestas determinadas por Hashem. Ellos hicieron, como decimos ahora en el siglo XXI, ellos hicieron toda la parte y creyeron que estaban adorando al Todopoderoso, pero lo que adoraban eran imágenes idolátricas, algo semejante a lo que hacían los pueblos distintos a esos pueblos que ellos tuvieron que eliminar para poder estar en Canaán. Y es increíble, todo el tiempo del trasegar de la historia de Israel hasta la deportación de Siria y la deportación de Nabucodonosor, todo ese tiempo de su vida, ellos fueron idólatras. Y entonces podemos entender la conexión que hay de Jueces, Apocalipsis. Recuerdan que cuando estudiamos Apocalipsis pudimos darnos cuenta de que esos 144,000 que fueron reservados, sacados, seleccionados para estar delante de la presencia del Todopoderoso hasta la eternidad, de esos 144,000 no hubo ninguno solo de la tribu de Dan. No lo hubo. Y entonces entendemos de por qué el Todopoderoso sacó de esa selección a la tribu de Dan y colocó a otra hija de la tribu de los hijos de Israel, de los hijos de Jacob. Estamos entendiendo cómo es la precisión del juicio y de la observancia de todas las acciones de los seres humanos de Hashem, desde el momento de la creación hasta que se termine este mundo, hasta que entremos a esos tiempos en que el Mashiach retornará como el príncipe de guerra de Hashem y aniquile a todos los que hacen la abominación delante de Hashem. Ahora entiende por qué la tribu de Dan no aparece entre los 144,000 que fueron redimidos allá en Apocalipsis. Ahora entiende por qué en las bendiciones de Israel, de Jacob, antes de morirse, les dejó a sus hijos. Y por qué en la bendición habló así en esos términos de la tribu de Dan y de su descendencia. Pareciese que en vez de ser una bendición, fue una maldición. Como la profecía dada al padre, a Jacob, a Israel, porque se le cambió el nombre por Israel, cómo el Todopoderoso le pudo mostrar para que profetizara lo que Dan iba a hacer en Jueces y lo que hizo durante todo el tránsito de su vida hasta la deportación y cómo es el final de esta tribu de Dan allá cuando estemos en la eternidad viviendo en la Nueva Jerusalén. ¿A dónde van a terminar ellos? Por haber vivido con un supuesto equivocado de que estaban adorando al Todopoderoso y lo que estaban haciendo es replicando una nueva forma de idolatría. Allá está mi esposa y de la tribu de Dan, en los libros y en el conocimiento judío, saben que de allí sale el anticristo. El anticristo es uno que lleva la sangre, esa sangre judía. Y nos quedamos todos
en silencio. Nos quedamos en silencio porque, caramba, somos la generación que pasó del siglo XX al siglo XXI. Y estoy seguro que a todos nosotros hemos tenido la experiencia en donde se nos ha presentado personas que creen que están rodeados de la santidad, que creen que están haciendo lo correcto y resulta que son seguidores de la idolatría. Yo conocí de primera mano, porque el Señor me lo permitió cuando estuve en esos 7 años en el desierto. Conocí una mujer en Bogotá, una mujer que aparentemente tenía todos los dos dones, una mujer que aparentemente tenía ese don de poder estar en 2 sitios, eso que se le atribuyó a ese santo que está en una iglesia católica aquí en Cartagena, que todavía están los huesos, que era el que ayudaba a todos los negritos esclavos, era servicial. En la historia de Pedro Claver, la historia de Cartagena nos dice que él tenía la capacidad de ir a otros sitios y ayudar a la gente en esas regiones donde eran todavía selva, aquí en lo que conocemos como el departamento de Bolívar. Y conocí a esa mujer, y esa mujer tenía sus seguidores, y esa mujer tenía en su casa una casa de adoración, una casa de Dios. Y era una mujer que estaba alineada con esa secta, con eso que ellos llaman los franciscanos. Y se veía en esa casa la presencia de muchos espíritus que estaban vestidos, disfrazados como franciscanos. Y ella tenía la capacidad de ir a los sitios desérticos, allá en Cundinamarca, en donde ella podía llevar a todas esas almas en pena para que estuviesen allá y esperaran el sitio del juicio. Era visto como una mujer ungida de Hashem. La gente era loca con esa persona. Tenía tanta capacidad y tanto poder supuestamente dentro de ella que toda persona que se acercara a menos de 20 centímetros de su cuerpo, de su cabeza, era expulsado. Había una fuerza que impedía que nadie se le acercara. El Señor me permitió conocer hasta dónde llega ese punto de inflexión de la idolatría. Y ahora entiendo por qué en esos momentos de ese desierto que pasé, por qué tuve que pasar ese lapso de tiempo observando y aprendiendo cómo se filtra la maldad y la idolatría en aquellos que creen llevar la bandera del buen creyente, del buen religioso. Está filtrado sutilmente el mal en las personas que ahora creemos que somos del siglo XXI y que hemos pasado todas esas cosas que parecen absurdas de los tiempos anteriores, siglo XII, siglo XIII, siglo XIV, el oscuro antiguo, el siglo III. Ahora somos modernos, estamos más empoderados, pero más sin embargo el mal trasiega sutilmente por aquellos que no tienen afianzado en su corazón lo que verdaderamente es seguir al Todopoderoso Israel, seguir al Yeshua HaMashiach. Y ustedes recuerdan que en todo el ministerio de Yeshua HaMashiach, él solamente entraba a esos sitios que llamaban la sinagoga, y no eran los sitios como se entiende ahora de lo que es una sinagoga. Y allá compartía y abría la palabra y declaraba la palabra. Y allá en esa sinagoga entraba en conflicto con aquellos que querían y que quisieron y que desviaron lo que era la santa voluntad de Hashem. Que leían la palabra, que leían lo que el Todopoderoso
le dio a Moisés para que consignara, pero que no la hacían. Se creaban historias, se crearon mandamientos nuevos que impedían que el pueblo de verdad conociese cuál era la voluntad del Todopoderoso. En la época del Masías, eso fue lo que vino a hacer el Masías, a quitar ese cerco de esos mandamientos humanos para que todos pudieran ver la luz, la verdad de la interpretación de la Torá. Y ese es el ejercicio que hacemos todos los días nosotros. Todos los días tratamos de escudriñar la palabra para quitar de nuestra mente lo que hemos recibido heredado de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos. Apartar todo ese elemento pernicioso que hacía una zancadilla y llevaban a nuestras generaciones a la idolatría. Y entonces entendemos por qué nosotros muchas veces oramos para que seamos libertados de todas las maldiciones heredadas de nuestros antepasados. ¿Cómo así que hemos sido presos por cosas que fueron hechas malas por nuestros antepasados? ¿En qué momento se desviaron? ¿En qué momento tú y yo podríamos desviarnos si no escudriñamos la palabra y si no estamos así como estamos ahora en el tiempo de Hashem, reunidos? Porque en la reunión, en el compartir, ya no es uno solo que se le logre meter algo, una locura en la cabeza, porque estamos todos y todos los alertamos y todos estamos pendientes de que todos sigamos la senda de Hashem. En la unidad, mis queridos hermanos, mi querido pastor Arrula, mi querida pastora Ruth Bam, mis queridos ministros, mis queridos pastores, maestros, en esta unidad que el Señor nos ha permitido establecer, encontramos ese resguardo de seguir la senda del Todopoderoso, de no extraviarnos nunca, de que no nos aparezca por ahí alguien que diga que es que yo soy un iluminado. Mira, ayer parece que fuese el plan de Dios fuese perfecto. Ayer un comentario de mi esposa de que allá en Europa están apareciendo unos rabinos que están comenzando a compartir la palabra y personas que llevan eso que hemos leído en estos dos capítulos de Jueces. Un rabino llevando una bolsita para recibir ofrenda, para recibir ese dinero con el cual poder hacer lo que él está haciendo correcto. Y yo le dije a mi esposa, María, la verdad que la ignorancia es grande en el mundo. La gente no tiene ni idea de lo que es ser un rabino, un verdadero rabino en Israel. Mira, los verdaderos rabinos en Israel son pocos los que llevan la bendición de Hashem, aunque sean ortodoxos, aunque no compartan eso, el tema central, importante, fundamental sobre el Mashiach. Ellos oran para que el Mashiach llegue, así como oramos nosotros para que ese tiempo del retorno del Mashiach llegue. Pero hay una gran verdad en ellos tienen conocimiento, y en ellos se refleja, en los verdaderos se refleja un, un rabino, ¿verdad? Le dije, mira, yo te voy a mostrar un video de cómo actúa un rabino, como un siervo de Hashem, un ministro, un pastor, de verdad es un enviado de Hashem. Cuando su posición ante la vida y ante todos los demás no es una explotación. Le dije, te voy a mostrar, porque yo tengo, te voy a mostrar lo que hace un verdadero. Ya este rabino murió hace muchos años y fue un hombre que llevó la palabra a los Estados Unidos, a Nueva York, en Israel mismo. Era un hombre sabio, era un hombre que el Señor le dio la posibilidad de entrar en la profundidad de lo que dice la Biblia. Y en ese video vemos cómo le permiten a todos los hijos de todos esos judíos que estaban
Más de 200 niños y pasaron adultos también, porque querían saludar y honrar a este rabino. Y el rabino cada vez que pasaba uno, le daba un billete, $1, un billete de dólar, de 5, de 10, de 50, de 100. Y el rabino era el proveedor de ese dinero para que las personas se llevasen una bendición del rabino. El rabino es el que bendice, el rabino es el que suministra todas las cosas para que el pueblo sea bendecido. El rabino nunca es una persona que pide algo al pueblo, porque la bendición del Todopoderoso está en ellos y ellos comienzan a ser